Bueno, mis amigos, vamos a empezar oficialmente a analizar el resultado del caso de Milagros Charbonnier, donde hoy un jurado le ha encontrado a ella y a su esposo culpable de todos los cargos. Un veredicto de mucha contundencia. Y hay 4 periodistas que ustedes los vieron todos estos días, de mañana, tarde y noche, informando al país. Aquí está Gelmari Rivera, periodista de WKQ, que siempre colabora con nosotros. Gelmari, saludos. Arnaldo Rojas de las noticias, Mardeli Jusino y Melissa Correa. Saludos a los 4, bienvenidos. Saludos. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Están agotaditos? Alguito. Bueno, yo hablé con Mardel esta mañana. Ustedes salieron a las 10 y pico de la noche ayer, ¿verdad? Sí. Casi a las 10 de la noche. Sí. Se terminó el proceso de lectura de instrucciones al jurado a eso de las 9:27, 9:30 de la noche, así que más o menos así como a las 10. Sí. Ok, yo quiero hacer, porque usted tantas preguntas que quiero hacerle y sé que los compañeros también, pero quiero empezar por el final, ¿verdad? Un poco la salida de Charbonnier, su esposo, el abogado y todo el equipo de trabajo que venía ahí, y se formó un pequeño motín allí. Vamos a ver el video y ustedes me reaccionan, sobre todo el marido que estaba en el medio ahí tratando de lograr una entrevista. Esa no, vamos a ver el comienzo, vamos a ver el otro que es la salida del tribunal, que es el video donde ellos salen del tribunal y se forma este choque entre los periodistas y todo el equipo. Si lo tienen, me avisan y lo podemos hacer. Ahí lo vamos. Si nos dan la oportunidad, podemos hacer unas declaraciones, pero nos tienen que dar la oportunidad. Ahora, pero no me pueden atropellar, Pero no me pueden atropellar. Sí, lo entendí. Quédese ahí. Por favor, licenciado, por favor. Quédese ahí, por favor. Cuidado. ¿Qué le pareció esta determinación? ¿Qué le pareció la determinación? Permiso, no pueden venir el paso, por favor. Pero la dejaron en libertad bajo fianza hasta la sentencia. Le puedo caer aquí. Para lograr Ella te da unas declaraciones, Arnaldo, correcto. Tú estás al lado de ella. Sí, bueno, en efecto, ella se mantuvo callada en todo ese momento. El abogado fue el que se detuvo brevemente en medio de un tumulto para expresar de nuevo que estaba en contra del veredicto, que está seguro de que la prueba fue insuficiente, que están seguros que van a prevalecer en una apelación, pero hasta ese momento ella se mantuvo en todo momento callada. Yo abordé al esposo porque fue el que en medio de lo que se formó allí me quedó más cerca y él también optó por permanecer callado. Un poco en medio del transcurso entre la salida principal del tribunal y la entrada principal al edificio donde ubican las oficinas del licenciado, el Capitol Center, que son algunas millas. Ella hizo algunas expresiones. Pasó, sí. Conmigo, Tata Charbonnier hizo expresiones. Yo quedé justo enfrente de ella. En un momento dado, ella me decía, cuidado, muchacha, te vas a caer. Y yo, no se preocupe, que mis colegas me están dando support, me están agarrando de los hombros y me dirigían, así que les agradezco muchísimo eso. Y le pregunto qué le ha parecido este veredicto de culpabilidad que llegó el jurado, y ella me dice que, como dijo el licenciado Francisco Rebollo, esta es la democracia. Esas fueron las expresiones exclusivas que logré tomar de Tata Charbonnier. Le pregunté también si, por ejemplo, iba a estar realizando algún tipo de libro, ya que se encontrará tras las rejas. Esta me indicó en silencio, pero movió un poco la cabeza, y así que tomo eso como una reacción de esa pregunta, pero en todo momento me mantuve firme haciéndole varias preguntas, pero solo expresó eso, que la determinación del jurado es parte de esa democracia. Yo la vi descomponerse en ese momento cuando sale del Tribunal Federal. Fue la primera vez que yo la vi realmente descompuesta. Estaba detrás de Rebollo. A ella. Estaba detrás de Rebollo y empezó como a poner una cara como si fuera a llorar. Como cayendo en cuenta. Cabizbaja en todo momento. De hecho, ya cuando Melissa había salido, ¿verdad? Nosotros teníamos toda una agenda de cómo íbamos a trabajar. Yo fui la última que me fui de sala y en ese momento ya se había leído el veredicto, estábamos todos de pie, el hijo de Tata se le acerca, la abraza y ahí es que yo veo que ella empieza un poco a quebrantarse, pero se estaba aguantando, los ojos estaban rojos, obviamente es una noticia muy pesada la que acaba de recibir, pero se estaba aguantando, pero porque
te pregunto, y lo hago porque he estado en sala en muchos casos, ¿verdad?, estatales y federales, y nosotros sabemos ese momentito donde dicen que se va a dar el veredicto, parecen, esos minutos son eternos, ¿verdad?, en lo que finalmente se dice, y es un momento difícil, sea usted culpable o no lo sea. Yo pregunto, ¿cómo lucía ella y su esposo? ¿Ansiosos, asustados, resignados? Melissa y yo nos colocamos en un punto de la sala que nos permitía ver... Estratégicos, que nos permitía verlos a los dos inexpresivos, los dos. impávidos. Él estaba cabizbajo, ella se quedó mirando la corte, o sea, a la jueza e inexpresiva. Ustedes están hablando del día de hoy, pero yo quisiera también el beneficio de según pasaban los días y maduraba el proceso. Si ustedes han visto o pudieron ver algún cambio en esa actitud, en la forma de entrar, en la forma de salir, en el carácter, si también en esa maduración vieron algún cambio que se fue dando. En lo percibido, ¿verdad? Como profesional que llevo en los medios de comunicación, me percaté que mientras estaba los primeros días de juicio, en diciembre, se encontraba la hija de Tata Charbonnier, pero ya en enero no estaba la hija de Tata Charbonnier, y fue precisamente el día que hubo un testimonio que se presentó una llamada interceptada, que salía la hija de Tata hablando con Frances Acevedo, y Frances Acevedo le decía, pues los chavos de Tumay. Ya después, en un break, en un receso, Tata Charbonnier buscaba no acercarse a los periodistas, estaba un poco más cohibida en comparación con los pasados días de juicio, que sí se mantenía un poquito más despierta y buscaba quizás esa mirada o una breve conversación con algún colega para, pues, como que estar relax, pero después de ese momento ella cayó en bastante vergüenza. Y aparentaba tener buen ánimo durante todo ese tiempo, sonreía bastante. Y bastante tranquila. Salían del tribunal y parecía que nada había ocurrido. Siempre sonreía, siempre una sonrisa la acompañaba en la entrada y la salida. Eso lo parecía ser al principio. Y en los recesos también, yo entré más en las postrimerías, Melissa Correa estuvo desde el principio, y a mí me sorprendió eso. Yo la veía sonriente. Podría ser que ella al principio se declaró no culpable porque verdaderamente pensaba que podía ganar, y durante el proceso se fue dando cuenta de que no iba a suceder, y ahí fue que va cambiando la forma de darse cuenta de que la consecuencia es real y no va a ser la que ella pensaba. Cuando tú decides ver un juicio es porque crees que tienes posibilidad. Claro. Sí, ¿y por qué? ¿De dónde ustedes le veían esa esperanza? Porque todo el mundo fuera de ahí decía, pero es que se ve que es abrumadora la evidencia, porque esa persona se va a arriesgar a que le den la pena máxima cuando negociando. Pero eso se veía. A preguntas de la prensa, ella se le preguntó, ¿está confiada, está tranquila? Sí, estoy tranquila. ¿Por qué entonces va a juicio con la prueba que ha desfilado y entraba en su finanza? Todo el mundo debería de ir a juicio si está siendo acusado. Ustedes cuatro todo el tiempo vieron a la Fiscalía con una información bien contundente en todo momento, ¿verdad? Cada vez que la Fiscalía entraba al juego con sus presentaciones, tú veías una presentación con la experiencia que ustedes tienen. Sí, y particularmente con las grabaciones. Eso fue en sala, lo que ataba todo. Que cuando pone las grabaciones, la Fiscalía tiene en los monitores la transcripción, que está todo el mundo viendo eso, los jurados y el público que está en sala. ¿Cómo reaccionó el jurado? A mí me parecía, cuando ustedes estaban destacando esto, que las grabaciones eran tan contundentes, yo decía, la expresión de un miembro del jurado es importante. ¿Notaron alguna expresión particular que ustedes pudieran marcar en ese momento? El jurado estaba todo el tiempo... Ellos estaban muy atentos. Muy atentos. En todo momento, inclusive en esta semana, si mal no recuerdo, lunes o martes, se vio a un personal del Tribunal Federal llevando más libretas de notas, más libretas de notas parecidas a las que tienen los miembros del jurado. Más nadie estaba utilizando esas libretas en el tribunal y mucho menos en esa sala. Él entra por la puerta, hace un gesto que tiene eso en la mano, como que miren, aquí están las libretas, le dan instrucciones entonces por otra puerta y se las entrega a otro del personal. Tengo una pregunta relacionada. O sea, ustedes hemos visto una nueva modalidad del gobierno federal de que cuando está en el día del veredicto. Sí, de tomar la decisión, el veredicto, el jurado, llega el jefe de la Fiscalía y llega el jefe del FBI. Eso es correcto. ¿Cómo esto tiene algún impacto que ustedes puedan notar al entrar estos dos? Yo creo que Melissa Correa, con la experiencia que tiene, nos puede decir si eso es usual o no. Sí, todos estaban mirando cuando ellos entraron, incluso
que ellos entraron, recuerdo, en la instrucción número 40 de la jueza Carreño, que lo miré, y ahí llega Muldrow y le separan un asiento en el frente, sí, ¿cómo es la cosa? Al frente, y entonces ellos que ya se veían como que cansados, de momento los miran así como... Wow. Indudablemente es un mensaje a los miembros del jurado que no son necesariamente abogados, son personas de a pie, y es un mensaje que se le está dando también. Nosotros que somos la cabeza de las instrumentalidades públicas del orden, de la ley y el orden, estamos aquí estamos apoyando a estos fiscales que son los que traen el peso de la prueba. Y sobre todo que el FBI fue quien investigó, el FBI fue que puso un agente manejador en el caso, los fiscales sometieron estas acusaciones, así que lleva un mensaje al jurado. Gracias por la labor. Los felicito a los cuatro, tremendo trabajo. Estuvimos conectados con ustedes todo el tiempo en las redes sociales o a través de la pantalla de Tele 11. Gracias, ya hablaremos y seguiremos siguiéndolos a ustedes para esa información. Bueno, se acabó el pregame, empezamos ahora cuando regresemos a la pausa con Jugando Pelota Dura. Ya está aquí Osvaldo Carlos, está también Ernie Cabán, veo también, veo también a Johnny Méndez, está toda la casa aquí llena, venimos rápido, eso nos vayan. Un veredicto de culpabilidad en todos los cargos, Sí, vamos a apelar. El jurado de nuestro juicio se equivocó. Ustedes dicen que habían dos historias, ¿por qué ustedes no presentaron la segunda historia? Ustedes la oyeron, ustedes oyeron la historia ayer. Nadie está encima de las leyes. Y nosotros vamos a seguir investigando. Esta es la democracia que vivimos y tenemos que seguir hacia adelante. Bueno, mis amigos, bienvenidos oficialmente a Jugando Pelota Dura. Ya hemos visto parte del reportaje. Culpable Charbonnier y su esposo de todas las acusaciones que se le hicieron, salieron culpables en todos los cargos. Y obviamente vamos a entrar con nuestro panel legal a entender lo que viene ahora, qué corresponde ahora, y un poco también a analizar ese juicio que estuvimos dándole varios días aquí consecutivamente con excelentes equipos de trabajo. Sigo con Víctor, Margarita y el profesor Smith, e incorporo a la licenciada María Domínguez, que está con nosotros el primer día, Osvaldo Carlos también y Ernie Cabán. Saludos a los tres. Placer. Buenas noches. Placer. No hay sorpresa. Para mí no hay ninguna. No hay ninguna. Creo que para el panel completo. No fue sorpresivo, tal vez sorpresivo la celeridad con la que vino el veredicto. Estaba comentando con Osvaldo antes de ir al aire de que no hubo ni una sola nota, pregunta, nada. Y pues cuando tú le restas ese tiempo, ¿verdad? Porque ellos llegaron, ¿qué? Como a las 9:15. Entonces, pues se dan su cafecito, le tienen un desayunito, escogen al menos de 4 horas, al foreperson, después que le dan almuerzo, y tienen que repasar indiscutiblemente el verdict form, la forma que tienen que llenar, que eso se puede tardar, Osvaldo, con 20 y pico de cargos, 1 hora y media. O sea que quiere decir que ya ellos básicamente ya todos sabían, habían decidido cuando se sentaron a debatir. No había mucha disidencia ahí. Sí. O sea que lo que nos estás transmitiendo es que había un convencimiento de entrada de todo ese jurado que le tomó muy poco tiempo tomar una decisión. Yo creo que un poco Osvaldo y Ernie hacían en el programa de radio un ejercicio de cómo era que el líder del grupo en el jurado preguntaba, bueno, ¿cuántos inicialmente están? ¿Cómo era que tú decías en radio ayer? Bueno, ¿cuáles tienen dudas? ¿Cuáles tienen dudas? ¿Hay dudas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere que veamos alguna pieza de evidencia? Y probablemente eso nadie dijo nada. Ellos llegaron allí como los que van a firmar una hipoteca. Que cogieron las páginas y pusieron las iniciales y vámonos. Sí, pero para ilustrar, porque un poco, eso no es usual en este tipo de procesos. O sea, hay un tiempo adicional a menos de 4 horas para que un jurado... Y estamos hablando de 23 cargos también. No estamos hablando de 4 o de 5, de 23 cargos. Entre los dos, sí. En casos, fíjate, en casos de crimen de cuello blanco, para mí, pues, excesivamente rápido. Usualmente, mira el caso de Ángel, pues se echaron prácticamente el día. Ángel Pérez, el alcalde, el que era alcalde. Exacto, deliberando. Yo veo estos veredictos así, usualmente casos de droga, que los jurados están convencidos durante el transcurso del caso y llegan allí eso mismo a firmar. Porque básicamente, si tú estás hablando de 3 horas, lo divides entre todos los cargos, porque son todos los cargos por 2.
excepto uno, que tenían que ellos mirar. Estamos hablando de 10 minutos. Okay. Claro. Te pregunto, por cargo. Hablemos, mucha gente quiere saber y se ha conversado, se ha especulado, pero ¿a qué se expone Milagro Charbonnier y su esposo en términos de años de cárcel? ¿Tienen ustedes una idea? Bueno, mira, tenemos un punto de partida, porque hay un caso idéntico, que es el caso de Alonso. Sí, Néstor Alonso. Que ya sabemos que en el caso de Alonso se le dieron 60 meses de cárcel. Wow. Y en el caso de Tata, pues hay unos agravantes de obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas, todo ese tipo de cosas. Y cuantía, que la cuantía de ella da la casualidad, María, que es 105.000. Que va por encima de si pasa de los 100.000, ¿qué ocurre? ¿Aumenta la penalidad? La guía de sentencia en casos de cuello blanco y de fraude depende de la cuantía adjudicada y tienen unos límites. Si es más de 100.000, pues sube al otro nivel. Ok, Enni, te pregunto, y conversamos de esto extensamente durante estos días. ¿Qué es lo más demoledor o lo más contundente para ti en todo este proceso contra Charbonnier, el esposo? A pesar de que Rebollo dio toda la batalla que pudo haber dado y su equipo de trabajo, ¿qué fue lo más contundente para ti y para ustedes, para los tres? De hecho, yo entiendo que la prueba documental, estados bancarios, análisis del flujo de dinero en estados bancarios, llamadas, mensajes de texto, grabaciones de llamadas. Yo creo, a mí me da la impresión que el jurado despidió el año con una determinación ya. Se habían presentado 12 testigos y se había presentado toda la prueba documental. La diferencia en este año fue la grabación de Frances Acevedo cuando sale ante el jurado narrando ella el esquema de corrupción en vivo en el momento, contundente, demoledor. No había manera de superar eso. Déjeme preguntarle algo. Aun cuando un acusado tiene todo su derecho de que se vea el caso, de ir a juicio, un poco pregunto, ¿cuán obstinada y hasta cuán soberbia fue la decisión de la ex representante de ir a juicio mientras tenía una opción de llegar a un acuerdo que muy probablemente iba a ser más beneficioso que lo que podría ser la sentencia del 10 de abril? Les pregunto. Bueno, yo diría desde mi perspectiva, primeramente, el acusado es el que toma esa decisión. El licenciado Rebollo es excelente abogado, es un abogado muy experimentado, la licenciada Gil también. Ustedes pueden tener la plena seguridad que ellos le leyeron la cartilla en términos de los riesgos. Ella es abogada también. Claro. Pero el cliente es el que decide y el rol del abogado no es presionar al cliente. Aquí ambos tuvieron la dicha de, porque estos son abogados nombrados por el tribunal, que tienen abogados de primer orden, pero los abogados no pueden cambiar los hechos. O sea, que esto es un poco parecido a lo que pasó con Ángel Pérez, que todo el mundo planteaba cómo, con la evidencia que se había presentado, él no decidió ir al juicio, que yo me imagino que ustedes le advirtieron, ¿verdad? Bueno, todo lo que podía pasar. Se ven todas las alternativas, y como dice María, tú no puedes presionar a un cliente. Claro. Pero fíjate en esto, en este caso, aparte de la prueba que la tenían ellos en el descubrimiento de pruebas, sabían todo, me parece que apostaron a la impugnación del Cano, a la impugnación de Jonathan, a la impugnación de Frances, a crear dudas. Y la Fiscalía Federal le sacó la alfombra de los pies y no los presentó, pero presentó la prueba. Yo quisiera que por favor alguno de los licenciados me contestara por qué la Fiscalía en este caso no objetó que ambos fueran ingresados en prisión y les permite estar en la libre comunidad. Eso no es un trato preferencial en este caso. En casos similares, como el de Ángel Pérez, se permite porque no son delitos de carácter violento ni tienen armas. Y no representan un riesgo. No representan un riesgo de violencia o de la seguridad de la comunidad. Son personas que han estado bajo fianza y han cumplido a cabalidad con sus condiciones de fianza. Acuérdate que fianza y castigo son dos cosas distintas. Hay un punto el punto que traes de si ya lo hubiese ido mejor con una negociación. Te tienes que retrotraer al 2020, donde todavía el Cano no había caído, Oscar Santamaría no había caído, ninguna de esas personas. Y fíjate que cuando cae el Cano, desencadena una serie de arrestos, ¿verdad? Para la Fiscalía, que sumaron como 7 alcaldes y demás. Tata pudo haber sido la persona que hubiese entregado al Cano, y de ahí para adelante Oscar Santamaría y todo lo que sucedió. Ahora mismo
el Cano anda por ahí con una recomendación de sentencia de 15 meses sin que se le haya aplicado la cooperación. Se ha mencionado que la sentencia de ambos, tanto de María Milagro Charbonnier como su esposo, pudiera, y les pregunto según la experiencia, pudiera estar quizás bajándose hasta entre 5 y 8 años. Por lo menos por cooperación no creo que eso ocurra, porque he escuchado esa teoría que tiene la oportunidad de cooperar antes de que la sentencia. Yo no veo posibilidad de que ella coopere cuando están narrando, están indicando que van a ir a apelar la determinación y el trabajo de la Fiscalía. Para lograr un acuerdo y bajar la sentencia por una cooperación necesita el visto bueno de la Fiscalía Federal y no puede darle el visto bueno cuando están impugnando su trabajo por otro lado. Lo primero que debemos señalar, que Osvaldo lo sabe muy bien, es que Frankie no representa cooperadores. Sí. Es cierto, él lo ha dicho. Él lo ha dicho. O sea que tendría que buscarse otro abogado. En este momento está también muy cuesta arriba una cooperación. Claro está, uno no sabe la información que ella pueda tener, pero se convierte en un ejercicio mucho más oneroso porque ya ha pasado un juicio, ya el gobierno tuvo que invertirle tiempo, recursos, etcétera, a este caso. Y que no sirve como testigo. Contigo, profe, voy contigo. Te pregunto para entender más y el público para entender, porque me parece que es bien interesante esta conversación. O sea, cuando una persona que ya ha sido declarada culpable decide, para tratar de reducir su sentencia, a cooperar. Pero entonces el abogado se lo comunica a la fiscalía. Mira, mi cliente tiene algo que... Pues lo primero es que el abogado, ¿verdad? Si es un abogado que está dispuesto a representarle en esa gestión, lo primero que tiene que hacer es sentarse a la clienta para ver si ella tiene el deseo de cooperar. ¿Qué información tiene que puede ser valiosa? Y tiene que ser sumamente valiosa. Tiene que ser contundente en esta etapa. Sí. Porque y entonces pues se inicia un proceso de negociación con el gobierno. También tiene hasta un año después que sentenciada. Yo solo quería, porque una pregunta sencilla de por qué es ilegal que una persona le dé dinero a otra. Yo entiendo, ¿verdad?, que hay unos códigos, pero viéndolo así, abstrayéndonos, ¿por qué es ilegal que alguien, y no estoy justificando, es para que nos explique, ¿verdad? Explique a los que no son abogados. ¿Por qué eso es ilegal? Pues mira, si es tu dinero, tú se lo puedes dar a quien tú quieras. Exacto. ¿Y por qué eso es ilegal? Si hay una conspiración para desviar dinero público o malversar dinero público, ese dinero puede pasar por 20 cuentas y sigue siendo dinero público. De hecho, ahora se espera que haya una restitución, que le impongan a ella una restitución, pero no es para pagarle el dinero a France, es para pagar el dinero del pueblo malo. Tengo que hacer una corta pausa. Le voy a pedir que se quede ocupada. Le voy a pedir que se quede un segmento más con nosotros. Aquí está Johnny Méndez, el expresidente de la Cámara, con quien vamos a conversar cuando regresemos a la pausa, un poco para entender qué ocurrió allí, cómo es que pudo haber llegado este sueldo a $8,000 de esta ayudante de Charbonnier y nadie se enteró. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Con este caso queda al descubierto la pérdida de confianza en el gobierno. ¿Será posible detener la corrupción en las altas esferas de nuestro país? Hay una propuesta y al regreso le damos detalles. Además, las legisladoras no se quedan calladas ante el veredicto contra Tata. Esto les salpica y al regreso nosotros lo discutimos, pero antes preguntamos en la encuesta, claro, ¿usted conoce sobre el peligro del fentanilo? Vote ahora, esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, seguimos jugando pelota dura, estamos analizando a profundidad todo lo que ha ocurrido con el caso de María Domínguez. Sigo con el equipo legal, con nuestro panel, que incorporamos al expresidente de la Cámara. Perdón, no es el caso de María Domínguez. De María Milagro Charbonnier. ¿Qué dije? Dijiste el caso de María Domínguez. Se asustó. Ella está exonerada. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que estaba leyendo el pronto, decía María Domínguez. Está exonerada. Gracias a Dios que no hay quien nos queme después ahora. No, un saludo allá a nuestro amigo. Bueno, aquí está Johnny Méndez. Johnny, saludos. Gracias por estar con nosotros. Te pregunto, todo el mundo quiere saber cuál es tu reacción a lo que ha ocurrido hoy. Y también la gente quiere como que explicaciones, Johnny. ¿Cómo es que esta recepcionista de 2.500 pesos sube a $8,000 en salario y nadie pudo detectar eso en la fase administrativa de tu presidencia? Bueno, primero que todo, uno tiene que reconocer que esto es un hecho sumamente lamentable,
que lesiona la confianza del pueblo en sus funcionarios electos y que nadie está exento de caer en una situación como esta, sea en la legislatura, sea en las alcaldías, sea los funcionarios públicos, sea hasta en la empresa privada. Y esto todo tiene que ver con valores. Hay que seguir fomentando los valores en la educación de nuestro pueblo. El decir que era una recepcionista, ella fue evolucionando. No se quedó como recepcionista, llegó a ser hasta una ayudante especial de la legisladora que estaba con ella en todos sitios. Así que la evolución de su salario no fue que ella comenzó trabajando con un salario de $8,000. Eso fue unos ajustes que se fueron haciendo hasta que llegó un momento dado que el personal de administración de la Cámara le hizo el señalamiento que ese salario tenía que ser ajustado, no podía ser ese salario. Pero lamentablemente... ¿Ajustado cómo? ¿Que en aumento? No, bajarlo. Tenía que bajarlo, porque... Ustedes llegan, o sea, lo que me estás diciendo es que tu equipo se enteró que se estaba ganando $8,000 y levantó una bandera, ¿o cómo es la cosa? La misma testigo, la primera testigo que hubo en el caso, Sheila, no me acuerdo del apellido de ella, Mangual, ella señaló que en un momento dado la Cámara de Representantes le hizo el señalamiento, y cuando digo la Cámara de Representantes, el personal administrativo, le hizo el señalamiento, o el administrador de la Cámara le hizo el señalamiento de que tenía que hacer ajustes en el presupuesto de la oficina de la legisladora, incluyendo ese salario que había sido elevado. Ese salario fue elevado porque María Milagros tenía la Comisión de los Jurídicos y la Comisión Conjunta sobre el Código Civil. Ustedes nunca se percataron de nada, nunca recibieron información, o sea... Ahora, hoy podemos hablar de esto. Vamos a hablarlo ahora. Háblanos claro, Johnny. Di todo lo que descubrieron. Nosotros en cada situación que tuvimos bajo mi presidencia, cuando detectábamos algo, nosotros hacíamos investigaciones sobre las situaciones. Por eso salieron varios casos internamente y se hicieron auditoría, y algunos de esos casos conllevó a que un legislador fuera expulsado del cuerpo. Otros les pedimos la renuncia. Pero específicamente en este caso. De 5 voy. Específicamente en este caso y de 2 adicionales, hubo un requerimiento de una información por parte del gobierno federal, unos subpinas. Eso nos impide a nosotros continuar adelante con las investigaciones que estamos realizando, porque de lo contrario podría verse como hasta una obstrucción a la justicia. Y obviamente el caso tiene que seguir prosperando, la investigación, y nosotros tenemos que guardar silencio sobre lo que está ocurriendo. Por lo tanto, por eso muchas veces... O sea, ¿tú sabías que a Charbonnier la estaban investigando? Sí, sabíamos. Pero Johnny Méndez, la pregunta de todos... Pero eso es algo, yo aprecio mucho a María Milagros, igual que a muchos de mis compañeros, pero yo no podía salir corriendo donde María Milagros y decirle, mira, te están investigando, están requiriendo esto, están pidiendo esta información, porque sería una obstrucción a la justicia. Presidente, y obviamente uno tiene que ser comedido y reservado. Una pregunta, Johnny. ¿A usted nunca lo entrevistó el FBI? ¿Nunca lo llamó, nunca lo citaron para conocer este detalle? A mí me citaron no solamente para ese, sino para otros casos adicionales. Y te pregunto también, y me desvío brevemente, pero creo que tiene correlación. El presidente de la Cámara actual, Tatito Hernández, nos dijo aquí hace un par de semanas atrás que actualmente hay requerimientos de información para otros legisladores sobre el mismo esquema. ¿A ti te consta? No, no me consta. Desde que yo salí de la presidencia de la Cámara, esa comunicación directa con los federales se interrumpió. Cuando tú estabas de presidente de la Cámara y cuando ya estabas en la etapa final de salir, cuando sales de la presidencia, ¿ya había investigaciones corriendo contra legisladores allí por parte del FBI? Sí, las había. O sea, que pueden ser las que Tatito plantea ahora. Puede ser, sí, pero no solamente era de un partido político, era de varios partidos políticos. Presidente, yo quiero volver a lo de los aumentos de sueldo. Yo le he dedicado más de la mitad de mi vida a lo que es el derecho laboral y a la cosa pública. Y a mí todavía me causa mucha suspicacia por qué un señalamiento de la administración, un señalamiento posterior a esos aumentos y no en el momento en que ese aumento se concedió. Porque lo que pasa es que ustedes hacen el análisis de
de salarios de la Asamblea Legislativa similar a lo como es en una agencia de gobierno. En la Asamblea Legislativa es discreción del legislador los salarios que le asigna a cada empleado, porque allí no existe lo que existe en cualquier agencia de gobierno, que es un plan de clasificación y retribución. Allí hay unas guías que es precisamente para establecer los salarios, pero obviamente hay empleados que no te trabajan a ti de 8 a 4 y media de la tarde o de 8 a 5 de la tarde. Son empleados que trascienden ese horario de trabajo y no se le paga horas extras. Por lo tanto, es de la discreción del legislador establecer una serie de salarios que se ajusten a la realidad del trabajo que realiza el funcionario. Pero aún ante esa discreción, algo movió a la administración a hacer un señalamiento de una anomalía en esos momentos. Claro que sí, por eso, por eso se hizo, pero también hubo un requerimiento, hubo unos subpinas que se sometieron y uno tiene que detenerse. ¿Había alguien más? ¿Había alguna persona de la oficina de alguien, de otra representante que tuviera un salario como ese? De verdad que... No que diga nombre, pero había otros, ¿existían otros salarios así o ese era único? Y como quiera no le llamó la atención. Mi memoria de hace 7 años atrás, de verdad, y decirlo no sería... Algo habrá que aprender, porque en 7 años, Frances Acevedo Ceballos, de 1.600, se estaba ganando 8.000. O sea que algo habrá que aprender aquí. Pero ella evolucionó de recepcionista hasta otra posición. Hay que ver cómo fue, ese movimiento. ¿Habrá sido un error de juicio haber nombrado a la representante Charbonnier a la Comisión de Ética, Comisión de los Jurídicos, ponerle precisamente a una persona que evidentemente estaba violando la ley, hacer la que tenía que presentar los proyectos para cambiar el Código Civil? ¿Fue un error de juicio de su parte ahora mirando hacia atrás? Si yo hubiese conocido lo que conozco ahora, la contestación sería sí. ¿Usted cree que debió haberlo sabido? En aquel momento yo no lo sabía. No lo debió haber, no tenía por qué haberlo sabido usted. No, claro que no. O sea, nunca me dio a mí razones. Contrario a otros compañeros que sí vimos cosas, se hicieron investigaciones. Esa no las vio. Y resultaron algunos expulsados y otros con renuncia solicitada. No puedo verla. Y se lo voy a contestar cándidamente, no la puedo ver porque yo no estoy en la intimidad de una habitación o una llamada telefónica donde le están pidiendo dinero a una persona. No, eso no lo veo. Es como muchas veces en nuestras casas, nuestros hijos, nuestras hijas hacen cosas que nosotros no lo sabemos. No sonaba, Johnny, no por los pasillos. Allí en el Capitolio todo se sabe. Por el pasillo no te dijo un asesor, un ayudante te dijo, oye, Johnny, pendiente a la oficina de Charbonnier, están traqueteando, la información es que están cogiendo dinero, o este aumento tan dramático. Las cosas que sonaron, que resultaron en solicitudes de renuncia o expulsión de legisladores. Esas de verdad que nunca sonaron. Cuando el FBI te llama para atender el tema de Charbonnier, ¿fueron a tu oficina allá en el Capitolio o tú fuiste allá? No, fueron subpinas que sometieron. ¿Pero no te entrevistaron directamente? No, directamente no. Después hubo entrevista, pero era de otras cosas. ¿De otros casos? Sí. Johnny, gracias. Te agradezco el tiempo. Gracias a ustedes. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y que se pueda... De hecho, aquí está Denis Mar, que viene a presentar hoy una propuesta para ver cómo se reduce significativamente, o sea, se detiene el tema de la corrupción dentro de la Asamblea Legislativa y en el Gobierno de Puerto Rico. Gracias al equipo legal, se los agradezco, tremendo trabajo que han hecho, los felicito por todo lo que han hecho aquí en el análisis. Voy a hacer una pausa, pero miren con quién vengo. Vengo con un equipo precisamente de líderes que están allí en el Capitolio de Puerto Rico y que representan también a las mujeres, y quiero saber qué opinan de todo este particular aquí. Venimos rápido, no se nos vayan. ¿Hasta cuándo? Hoy un hombre le disparó a su pareja mientras ella cantaba en un negocio en Toalta. ¿Qué ha pasado con los esfuerzos para proteger a la mujer y evitar este tipo de tragedia? Nosotros lo fiscalizamos, pero usted votó en la encuesta Claro que conoce sobre el peligro del fentanilo y se tiene que quedar conectadito con nosotros porque traemos información en exclusiva que le aseguro le va a interesar. En breve regresamos. Está Jugando Pelota Dura.
ha tomado el control de las calles. El fentanilo es altamente adictivo. Hemos visto más sobredosis, más muertes. Arrebatando el futuro de cientos. Se mueren por el fentanilo, no aguantan la enfermedad. Ahora amenaza con apoderarse de Puerto Rico. Lo están usando prácticamente en todas las drogas. Un reportaje exclusivo para destapar la realidad. El mercado está fuera de control. Fentanilo, las garras de la muerte. Jugando pelota dura, este lunes a las 6:30 por Tele 11. Bueno, quiero hacer una recomendación al país a que esté pendiente a este reportaje especial que vamos a estar trabajando lunes y martes. Hemos hecho un esfuerzo tremendo para que esto sea uno de los mejores reportajes que se ha presentado sobre el particular. Las autoridades federales y locales están muy, pero que muy preocupadas con lo que está pasando con el fentanilo, así que pendiente. Está muy bien trabajado. Sí, muy bien trabajado por José, ya mismo hablaremos de eso. Bueno, aquí está la senadora Nixa Morán, la representante Gretchen Howe y también las senadoras María de Lourdes Santiago y Joan Rodríguez Bebe. Saludos a los cuatro, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Buenas noches a todos y todas. Nosotros estábamos con nuestro equipo de trabajo un poco buscando historia, ¿no? Datos históricos, y nos parece, no sé si ustedes tienen información, que Charbonnier sería la primera mujer legisladora que se encontraba convicta en el foro federal. No sé si hay alguien... Una funcionaria pública electa. Él encomienda que me había dado funcionarios públicos ha habido varios, ¿verdad? Pero un funcionario electo por el pueblo, mujer, creo que es la primera. No sé si ustedes, profesor, usted que... Yo no recuerdo nada. No sé si ustedes recuerdan. Pero, no sé, quería consultarlas a ustedes, hablar con ustedes, cómo se sienten, qué se puede hacer. Escuchamos al presidente de la Cámara aquí un poco plantear que no se pudo hacer nada, que se vino a enterar y colaboró con las autoridades, pero que ella hacía múltiples funciones allí. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, para mí, ¿verdad? Comenzar, es muy lamentable todo lo que está pasando, no solamente porque es mujer, eso da base a que cualquier persona puede cometer cualquier crimen. Y como bien dijo el representante Johnny Méndez, esto ya es de principios y valores. Aquí no se trata de leyes, aquí se han legislado leyes de anticorrupción, hemos puesto parámetros muy fuertes, pero a base de lo que está sucediendo, mi opinión es la siguiente: estas personas que caen en esto no tienen ni principios ni valores y no aprenden tampoco y son de poca enseñanza, porque a través de todas las personas que han pero Tata Charbonnier era la líder de volvemos a lo mismo, estas personas, de la moralidad en la Asamblea Legislativa. A mi opinión, y bien crudamente, sin que me quede nada por dentro ni en mi corazón, son pillas de corazón. Bueno, son pillas de principios y valores. Este tipo de evento no se mide por género, esto es una cuestión de principios y valores. Y no podemos usar como referente a Tata Charbonnier como una mujer legisladora, ¿verdad? Que lamentablemente hoy vimos el desenlace de su caso ante el tribunal. Hay muchas mujeres que venimos al ámbito público para legislar, porque la mujer históricamente tenemos diferentes roles y somos los que podemos cambiar el Estado de Derecho para ajustar las necesidades de servicios esenciales de la vida cotidiana de la mujer. Ese es nuestro norte. Estas cosas sí salpican a lo que es la reputación de político, pero hay muchas más buenas. Tenemos a Belda González con la ley 54, tenemos a Iris Miriam Ruiz con su hoja de servicio, tenemos a tantas y tantas mujeres, yo, Gretchen Howe, que siempre estoy garantizando el servicio esencial para las comunidades. Así que es muy lamentable este tipo de sucesos. Qué bueno que existe un tribunal, qué bueno que existe un proceso de justicia, que cada cual se ventila como escogió ella, ¿verdad? Ventilar a nivel públicamente, pero siempre más allá, el servicio público debe de regir la transparencia, y yo invito a los jóvenes, a más mujeres, que se inmiscuyan en este proceso, porque es muy bonito y muy productivo poder cambiar el Estado de Derecho y poder producir y trabajar para las comunidades. María Lourdes. Funcionaria electa la primera, pero hay otras mujeres como Julia Kelleher, ¿no? Que están ahí para el récord. Ahora, a mí me pareció absolutamente insatisfactoria la explicación que acaba de dar Johnny Méndez. $8,000 no se lo gana un legislador, excepto el presidente del Senado. No se lo ganan los funcionarios y funcionarias de secretaría y de trámite, que tienen los trabajos más sacrificados y especializados en la Asamblea Legislativa. Y no es solamente ese contrato de Frances Acevedo. Bajo la presidencia de Johnny Méndez se aprobó un contrato a Jonathan Alemán. Lo que pasa es que no fue objeto de discusión en el juicio. $20,000 en 6 semanas. Ese es el part-time mejor
pagado. El mismo que estaba... Así es, un ayudante especial. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que estaban descubriendo la cura del cáncer en la oficina de Tata Charbonnier. Aquí tiene que haber, y por eso es importante la medida que ha presentado el compañero Denis Márquez, que yo presentaré también en el Senado. Aquí tiene que haber una responsabilidad administrativa, porque hay culpas que no constituyen delito, pero de que están ahí están. Senadora. Bueno, ante este tema, evidentemente la corrupción es reprochable, venga de quien venga y del partido que sea. De hecho, quiero destacar que en el Senado hay una norma interna que establece que ningún empleado de una oficina legislativa puede ganar más que el legislador. La corrupción hay que hacerle frente desde todos los flancos. Y yo puedo hablar por el trabajo legislativo que hemos presentado desde mi oficina legislativa como senadora de Proyecto de Unidad. Hemos presentado 5 proyectos de ley. 2 de ellos ya son ley firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, destacándose la ley 76 del 2022 que establece que en los casos de corrupción pública el acusado tiene que devolver lo robado. Es decir, que la pena de restitución es mandatoria por ley. Me gustaría preguntarle, y estoy muy orgullosa, ¿verdad?, de ver esta mesa llena de mujeres trabajadoras y que están en nuestra legislatura en el país. Pero ¿qué daño ha hecho este caso de María Milagros Charbonnier? Porque es una mujer que ella decía, justamente, un poco abonando a lo que decía usted, ella decía que era el ejemplo del conservadurismo en el país, de la religión. Entonces, lo que pasa es que nos desgasta tanto a nosotros como personas que votamos, porque entonces ahora tenemos que tener... En vez de 2 ojos hay que tener 4 para ver lo que nos dicen aquellos que levantan esas banderas de ser conservadores. Pregunto, ¿alguien puede contestar? Sí, y definitivamente hace daño. Y la cera, ciertamente, la imagen de cualquiera que se proyecte de esta manera, no hay la menor duda. Ahora bien, también lo que revela es que esto va mucho más allá de si usted es creyente, de si usted es ateo, de si usted es agnóstico. Es que sencillamente lo que hay es una falta de fidelidad de parte del ser humano por su propia condición humana, de adherirse a unos principios, a unos valores y a una conducta ética que supera cualquier creencia o acreencia. Vamos a trascender un poquito al ser humano y al político, y vamos a hablar un poco de la responsabilidad de los partidos políticos. Sí, ciertamente. Hay una responsabilidad institucional. Yo oigo hoy al gobernador decir que no hay una responsabilidad del partido y que no afecta al partido. Si no afecta al partido, ¿a quién afecta? Afecta a los partidos, afecta a las instituciones legislativas, afecta a la confianza del país en el gobierno, como si no fuera suficiente la desconexión que se percibe de la realidad de la gente, que estas cosas pasen. Y de nuevo, el liderato legislativo, es que hay cosas que nadie se cree que pasaron desapercibidas. Yo creo que en esa línea nos afectamos todos. Se afecta el pueblo de Puerto Rico también. Es cierto que los presidentes de la Cámara... Hablando de principios y valores, volvemos, no podemos... Pero hay que aplicarlos, hay que aplicarlos. Correcto. Se aplicaron correctamente. Se aplicaron correctamente los principios y valores en la fiscalización, ejerciendo el cargo público como presidente de la Cámara, al ver que había alguien ganándose eso. Para nada, para nada. Y aquí nadie puede cantar inocencia. Nosotros no nombramos arbitrariamente a los empleados y empleadas de la oficina. Se necesita el visto bueno del liderato legislativo, eso va a recursos humanos. Y en el juicio trascendió que hubo irregularidades en ese nombramiento. Pero por eso yo decía también que no podemos tomar como la vara de que el funcionario público es la ejecutoria de Tata Charbonnier y su desenlace hoy en el tribunal. Hay políticos... sombra. Claro, pero hay políticos que sí hacemos las cosas bien. Del partido, pero hay cosas que sí hacemos las cosas bien. Ética, la comisión de ética. A eso voy. Es que yo creo que no han aprendido. Estos legisladores que se empeñan a ser corruptos no han aprendido de los anteriores. Corrupción es intolerable, inaceptable, venga donde venga. Voy a regresar con ustedes y quiero pedirle al representante Denis Márquez que se incorpore ahora cuando regresemos a la pausa, porque hay una propuesta presentada para combatir la corrupción y a todos nos interesa. Venimos rápido con eso, no se vaya nadie. Adelante, Kimberly. Ferdinand, el año pasado cerró con la cifra más alta de feminicidios y este año todavía no tenemos un nombramiento en propiedad de la Procuradora de las Mujeres. ¿Qué está pasando con este gobierno? Al regreso nosotros lo discutimos, usted no se retire.